Esta semana, pues, ahorita vamos a ver, entrar a lo práctico, ya vamos a empezar a desarrollar ejercicios con JFETs. Entonces ya van a ver que es bien sencillo. Ya van a ver que el tercer parcial es el más fácil de todos. Los FETs son los más fáciles de analizar de los tres dispositivos. Y ya van a ver que hasta llega a ser un poco mecánico. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio de análisis de JFETs. Y lo vamos a hacer por medio de los dos métodos, el método gráfico y el método exacto. Que el método exacto es el que van a utilizar ustedes para, bueno, los datos que obtengan de ese método es el que van a ingresar en el campus virtual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, porque como le indica su nombre, ese es el exacto, ¿verdad? Y el que tiene mayor precisión. ¿Ok? Muy bien, entonces les voy a compartir la pantalla. Me confirman, por favor, debería verse la pizarra. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces nos dan este circuito que tenemos acá, pues, un JFET de canal N. Y sabemos que un JFET de canal N porque la flechita de la compuerta va entrando. Y nos dan, pues, sus datos, ¿verdad? Nominales, como IDSS de 10 miliamperios y BP de menos 4 voltios. Y pues aquí nos piden encontrar el punto Q, ver cómo está polarizado el transistor. ¿Okay? Siempre en corriente directa, ¿no? Y eso es porque los transistores de efecto campo se pueden implementar igual que los BJT, como lo que vimos en el segundo parcial, que primero se utiliza la fuente en DC para polarizar al transistor, para ubicar el punto Q, y luego se le inyecta una señal en alterna, una pequeña señal, y esa señal va a empezar a oscilar con respecto a ese punto Q. Ahora, eso de pequeña señal con los JFETs no lo vamos a ver en este curso, eso se ve en electrónica 2. Por lo que nos queda a nosotros en electrónica 1 es saber esto, saber calcular dónde está ubicado el punto Q, ¿verdad? Saber cómo polarizar estos dispositivos. Muy bien, entonces lo que vamos a ver hoy, les voy a enseñar un método que funciona para todas las configuraciones. Aquí ustedes no tienen que quebrarse la cabeza aprendiéndose fórmulas, ¿verdad? No hay nada de eso. Aquí no hay nada de fórmulas. Aquí vamos a derivar todas las ecuaciones. Y este método, este algoritmo que le voy a explicar ahorita, funciona para todos. Si ustedes comprenden esto que vamos a hacer ahorita, pueden desarrollar cualquier configuración, cualquier circuito que tenga un transistor de efecto campo. Muy bien. Entonces, esos pasos, ¿verdad? Ese algoritmo, por decirlo de alguna manera, este que tengo acá en este recuadro, ¿verdad? Que no es muy diferente a lo como hacemos con los otros dispositivos, en el sentido de que primero hay que identificar el transistor, ¿verdad? Pero ya dijimos que es un JFET de canal N, y eso importa porque dependiendo de si es de canal N o de canal P, entonces vamos a tener valores positivos o negativos en BP. En este caso tenemos negativos porque es de canal N. Y vamos a tener una característica u otra. Bien, el segundo paso es graficar la curva de transferencia, que sería la ecuación de Jockler, ¿verdad? Y que eso aplica para JFETs, como en este caso, y para MOSFET de tipo empobrecimiento, ¿verdad? Que se va a ver en la siguiente semana. Ok, entonces, aquí ya me adelanté un poquito y aquí tengo bosquejado la curva de transferencia, es decir, la ecuación de Jockler. Por lo menos ubicado los 4 puntos claves, ¿verdad? Ahí medio dibujado, no muy bonito, pero no muy estético, pero sí nos va a servir por lo menos.
Ok, entonces aquí los 4 puntos que hay que ubicar pues vendrían siendo IDSS, ¿verdad? Son este punto de acá, que es cuando la corriente de drenaje es 0, pero el voltaje de la compuerta fuente, VGS, es 0, y la corriente del drenaje es igual a IDSS, que en este caso sería aquí, pues, 10 miliamperios. Aquí ya tengo las unidades. El segundo punto es cuando evaluamos la corriente de drenaje igual a la mitad de IDSS, ¿verdad? Que vendría siendo, en este caso, pues 5 miliamperios. Entonces vamos a ver si está bien ubicado ahí. Y estos jóvenes hay que, si ustedes pretenden utilizar solamente el método gráfico, es muy importante que ustedes grafiquen bien esto. Ahora, si van a hacer los dos métodos, como lo vamos a hacer ahorita, el método gráfico y el exacto, pues pueden darse el lujo de no dejar tan preciso esto. Porque de todos modos el método exacto ya le va a dar la precisión que ustedes buscan. Pues ahorita solamente quiero comprobar si está en efecto a la mitad. Creo que no. Vamos arriba. Bien. Entonces aquí eso no sería 5 miliamperios. ¿Ah? Y entonces cuando la corriente del drenaje es 5 miliamperios, es la mitad de IDSS, el voltaje con puerta fuente es 0.3 BCVP. ¿Ok? Entonces ubicamos este punto, que vendría siendo a la mitad de IDSS, 0.3 BCVP debería ser acá, ¿verdad? Entonces esto no está muy bien graficado, vamos a borrarlo. ¿Ok? Y 0.3 BCVP vendría siendo, es decir, 0.3 veces menos 4 voltios, eso vendría siendo 1.2 menos 1.2 voltios, es decir acá. Bien, entonces ya tenemos este punto. Y cuando la corriente de drenaje es un cuarto de IDSS, es decir, cuando es 2.5 miliamperios, el voltaje con puerta fuente es la mitad de BP, es decir, en este caso, que sería pues de menos 2. Y el último punto es cuando la corriente del drenaje es 0 y el voltaje con puerta fuente es igual a BP, es decir, en este caso, menos 4. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ubicados los 4 puntos, solamente es cuestión de unirlos. ¿Ok? Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Me quedó algo empinado esto. Ahí. Muy bien. Entonces tiene una forma general como esta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos la curva característica graficada, ya la bosquejamos, ahora sería el siguiente paso, que sería, vamos a trazar la ecuación de la recta de carga, que siempre se traza en la malla con puerta fuente. Ojo que esto que estamos haciendo acá ahorita es el método
gráfico. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces vamos ahora a identificar la ecuación de la recta de carga y la vamos a graficar acá. Entonces, en la recta de carga debe ser una ecuación que me relaciona a mí estas variables: el voltaje con puerta fuente y la corriente del drenaje. Y eso siempre va a ser en la malla con puerta fuente. Porque, bueno, porque pues ahí están esas variables. Pues, por ejemplo, aquí está el voltaje con puerta fuente, siempre usando la misma nomenclatura, ¿verdad? La primera letra es donde está el más y la segunda es donde está el menos. Entonces aquí voltaje con puerta fuente. Y la corriente del drenaje, pues sería esta. ¿Ok? Pero sabemos que la corriente del drenaje y la de la fuente son la misma. Siempre. Muy bien. Ok, entonces yo también sé que la corriente va en esta dirección porque esto es un JF de canal N. Entonces la corriente de drenaje entra y la corriente de la fuente sale. La corriente de la compuerta vendría siguiendo la flechita, que bueno, ya sabemos también que es 0, siempre también. Entonces solamente sería cuestión de tirar esta malla de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a tirar la malla con puerta fuente que nos va a dar la ecuación de la recta de carga. Entonces, vamos a trazar la ecuación de la recta de carga, que viene siendo la malla con puerta fuente. ¿Ok? Entonces solo tenemos esta malla que sería pues la corriente en la compuerta por 1 megaohmio más el voltaje con puerta fuente más la corriente de la fuente por 750 ohmios en este caso. Esto igual a 0. Muy bien. Entonces, esto es 0. Ya sabemos que la corriente de la compuerta es 0 siempre. Y esto es la corriente de la fuente, la corriente del drenaje, la misma. Entonces tenemos acá que el voltaje con puerta fuente más la corriente del drenaje por 750 igual a 0. Y esta es mi ecuación de la recta de carga. Entonces, el siguiente paso pues sería encontrar el intercepto de la recta de carga con una curva característica, ¿verdad? Y ese es el punto Q, es decir, graficar esto aquí. Entonces, para graficar esto, pues es simplemente, es una recta, entonces solo ocupamos pues 2 puntos, ¿ok? Entonces, vamos a calcular el voltaje con puerta fuente. Y esos 2 puntos pueden ser arbitrarios, cualquiera, lo que ustedes quieran. Pero yo lo voy a hacer así, el voltaje, voy a evaluar el voltaje con puerta fuente cuando la corriente del drenaje es 0. Voy a encontrar ese intercepto, ¿ok? Entonces, si hago esto 0, entonces el voltaje con puerta fuente me va a dar pues 0. Es decir, que esta recta pasa por el origen, es decir, acá. Ya tengo un punto. Y el otro punto sería en este cuadrante de acá, en este segundo cuadrante, en toda esta región de acá, donde no sé, pero lo que yo puedo hacer es evaluar la recta en cualquiera de estos puntos que yo ya tengo ubicado. Es decir, puedo evaluar el voltaje con puerta fuente, evaluándolo cuando la corriente es un cuarto de IDSS o un medio de IDSS. Y eso por pura conveniencia porque ya los tengo ubicados acá. Entonces, pues yo tengo la sospecha de que va a pasar como por acá. Entonces, voy a evaluarlo cuando la corriente de drenaje es un cuarto de IDSS, es decir, con 2.5 miliamperios. Es decir, voy a venir acá, voy a despejar para el voltaje con puerta fuente.
por 750. Y voy a evaluar entonces esto en mi punto arbitrario, es decir, cuando la corriente de drenaje, en este caso, es un cuarto de IDS. Es decir, y sería 2.5 miliamperios por 750. Si me ayudan con eso, por favor. Menos 1.875. Muy bien, menos 1.875. Listo. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Ahora entonces, ¿qué queda? Bien, ya tengo ubicado este punto, esta recta, y ahora solo me toca ubicar esto, menos 1.875. Aquí ya tengo ubicado el menos 2, ¿verdad? Entonces sería por acá cerquita. Entonces, bueno, aquí no tengo una regla yo, porque lo estoy haciendo en esta pizarra digital y a mano alzada. Entonces lo que voy a hacer aquí es algo que ustedes no necesariamente tienen que hacer, porque ustedes tienen a disposición pues su regla, ¿verdad? Y eso es pues venir acá y bueno, yo sé que aquí es menos 2 y aquí es menos 1.2, entonces la cosa es que voy a interpolar, es decir, voy a encontrar el punto medio entre estos dos, ¿verdad? Y voy a repetir ese proceso hasta que llegue a 1.875. Entonces, voy a encontrar el punto medio entre menos 2 y menos 1.2. Y vendría a ser como por acá. Es decir, entonces sería 2 menos 1.2, eso me da 800 miliamperios, y a eso se lo voy a sumar a 1.2. Perdón, sería 2 menos 1.2, esa me da la diferencia, es decir, menos 2 menos 1.2 me da esto de acá, y a eso lo divido entre 2 me da 400, ¿verdad? Miliamperios, y si a eso se lo sumo a 1.2, me da 1.6, es decir, que aquí a la mitad es 1.6. Ahora voy a repetir el proceso para la mitad entre 1.6 y menos 2, ¿verdad? Aquí por cierto que es menos 1.6. Entonces, menos 2, bueno, 2 menos 1.6 me da 400 miliamperios, eso lo divido entre 2, a 200, y a eso se lo sumo a 1.6, que me da 1.8, es decir, acá. Es decir, que acá es menos 1.8. Aquí. De nuevo, esto que acabo de hacer yo es porque pues no tengo regla. Entonces, es una buena técnica eso de interpolar. Interpolar, recuerden que es pues sacar la mitad de varios puntos. Entonces ya tengo este punto, 1.8, es lo más cercano que creo que va a llegar a esto, ¿verdad? Teniendo en cuenta pues mi gráfico, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora solo es cuestión de ubicar ese punto. Lo voy a poner aquí en azul, porque mi recta de carga lo voy a poner en azul. Acá. Listo. Entonces, ya tengo mi punto. Aquí, mi segundo punto. Y ahora solo es cuestión de trazar mi recta de carga que pasa por esos dos puntos.
y sería esto. Entonces, esto que tengo yo acá en azul, esto es mi recta de carga. Y el intercepto de la recta de carga con la curva de transferencia, es decir, este punto de acá, es mi punto Q. Es mi punto de trabajo. Entonces, ¿cómo identifico yo o cómo hago el cálculo del punto Q? Pues, simplemente es ver qué valor le corresponde acá de corriente y qué valor le corresponde acá de voltaje. Muy bien. Entonces, acá, qué tan preciso sea nuestra lectura depende de qué tan bien hagamos este gráfico. Entonces, aquí, ¿qué puedo ver yo? Aquí yo puedo observar, vamos a empezar aquí por el voltaje. Aquí. Este es mi voltaje con puerta fuente en el punto Q. Yo lo que puedo observar es que está a la mitad entre la mitad de BP y este menos 1.8, es decir, la mitad entre menos 2 y menos 1.8. Es decir, que puedo interpolar acá para estimar este valor. De nuevo, eso de interpolar, ustedes no lo tienen que hacer obligatoriamente, si lo quieren hacer, háganlo. Pero si con su regla, pues simplemente miden pues qué valor le corresponde acá. Ok, entonces sería 2 menos 1.8 entre 2 más 1.8, pues 1.9, alrededor de 1.9. ¿Ok? Y entonces ese sería mi VGSQ. Ahora, en la corriente de drenaje, en el punto Q y de Q, pues aquí no quiero interpolar tanto, entonces lo voy a estimar bastante. Voy a decir que este es aproximadamente, y ojo, miren, aquí no pongo igual, aquí debería poner aproximadamente igual porque es el método gráfico. Voy a decir que esto es 2.52 miliamperios. Listo. Y ya con eso, así de fácil, ya tengo mi punto Q. Ya sé cuánto vale aproximadamente el voltaje con portafuente y cuánto vale la corriente de drenaje y la corriente de la fuente. ¿Muy bien? Y ya, el siguiente paso pues sería encontrar, calcular los voltajes y las corrientes que le piden del circuito, ya utilizando estos valores, ¿verdad? Por ejemplo, si les piden calcular, qué sé yo, acá, el voltaje de la fuente, de ese, pues aquí simplemente sería, ya sabiendo la corriente de la fuente, que es el mismo del drenaje, pues sería utilizar la ley de Ohm, ¿verdad? Eso se refiere al último paso, es decir, sería la corriente de la fuente por 750. Es decir, aproximadamente 2.52 miliamperios por 750. Y eso nos da, si me ayudan con eso, por favor. $1.89, ¿verdad? Ok, entonces, con eso ya terminaríamos el ejercicio, por lo menos el método gráfico. Ahora, aquí yo quiero que noten algo. Fíjense bien que todos los cálculos que nosotros hagamos a partir de ahora, ¿verdad? Por ejemplo, este voltaje de la fuente depende directamente de qué tan preciso que también tengamos este valor de la corriente de drenaje en el punto Q.
Es decir, si esto lo calculamos mal o si el gráfico lo hacemos bastante mal y no tiene mucha precisión, entonces este valor también se va a desviar bastante. Es decir, si aquí hay mucho error, aquí va a haber bastante error también. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para evitar eso? El error que viene del método gráfico, de estimarlo así. Bueno, para eso sí existe el método exacto. El método exacto en principio es lo mismo que el método gráfico, nada más que sin trazar gráficos. Es decir, encontrar el intercepto de la recta de carga con la curva de transferencia, con la ecuación de Shockley, nada más que sin trazar gráficos. Y eso se puede hacer simplemente por sustituyendo una ecuación en otra. Entonces a eso se le llama el método exacto, por lo menos así o método matemático. Creo que también lo llama el libro de Boyleston. Que bueno, este es matemático también, nada más que bueno. Vamos a llamarlo método exacto porque me parece más apropiado. Bien, entonces el método exacto pues es simplemente, como les decía, es hacer esto mismo, pero ya sustituyendo esta ecuación en la ecuación de Shockley. Entonces, bien, vamos a hacerlo acá a un lado. Vamos a poner acá, ahí disculpe la falta de tildes, método exacto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a comparar estos resultados que vamos a obtener del método exacto con esto que acabamos de hacer aquí gráficamente, a ver qué tan bien o qué tan mal hice yo ese gráfico, ¿verdad? Y esas estimaciones. Entonces, primero, método exacto, como le mencionaba, es encontrar el intercepto de la recta de carga con la ecuación, con la curva de transferencia. Y la curva de transferencia me la da la ecuación de Shockley, que ya la conocemos, que es I de la corriente de drenaje, es I de SS por 1 menos el voltaje con puerta fuente entre el voltaje BP o pinch off o el voltaje de estrangulamiento, esto al cuadrado. ¿Ok? Perfecto, entonces aquí la idea es sustituir la ecuación de mi recta de carga en esa ecuación. Pero ahorita aquí tengo un problema con mi máquina que se está trabando. ¿Me escuchan, jóvenes? No creo que ya. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Muy bien. Bueno, creo que ya se arregló. Bien. Ok. Bien, entonces les decía,
encontrar por el método exacto del punto Q es simplemente evaluar o encontrar dónde se interceptan esta ecuación y la ecuación de la recta de carga, ¿verdad? Que la ecuación de la recta de carga, perdón, pues es esta. ¿Ok? Entonces, disculpen. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones. Ahora, lo que podemos hacer es dejar todo en términos de una sola variable, ¿verdad? Es decir, puedo despejar aquí BGS para BGS y sustituirlo acá. Y luego resolver esta ecuación para la corriente del drenaje, dejarlo todo en términos de la corriente del drenaje. O despejar acá para el voltaje con puerta fuente y dejarlo todo en términos de voltaje con puerta fuente. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a despejar para el voltaje con puerta fuente, ¿verdad? Y esto lo voy a sustituir acá. Como tengo acá una cuadrática, pues me va a quedar así una cuadrática, entonces voy a tener al final más de un resultado. ¿Ok? Y vamos a ver cómo identificar cuál es la respuesta que nos conviene, la respuesta correcta. ¿Okay? Entonces, acá, sustituyendo esta, la ecuación de la recta de carga, en la ecuación de Choclo, entonces nos quedaría algo así como esto. Sería, bueno, I de SS uno más, aquí desarrollando ya este polinomio, sería de por RS, ¿verdad? Este es RS. Para no escribir todo el número, para dejarlo en forma general, voy a poner RS. Muy bien. Entonces aquí simplemente, ¿qué es lo que hice acá? Bueno, aquí solo, como les decía, aquí yo sustituí esto acá, entonces me queda 1 menos ID por RS sobre BP, y aquí solamente expandí este polinomio, entonces sería el cuadrado del primero, más menos, ¿verdad? 2 veces el primero por el segundo, que sería pues, 2 veces IDS por RS, ¿verdad? Más el cuadrado del segundo, sería entonces esto, ID por RS entre BP al cuadrado. Bien, entonces aquí ahora solo es cuestión de ordenar esto un poquito y dejarlo en términos del polinomio para luego utilizar la cuadrática y encontrar el resultado de ID. ¿Verdad? Entonces esto hay que dejarlo homogéneo, entonces hay que dejar el ID a un lado y igualarlo a 0, ¿verdad? Entonces, aquí quedaría multiplicando todo aquí IDS por cada uno de estos y aquí dejando para ID, va a quedar de la siguiente forma. Entonces sería IDSS por aquí, dejándolo los que tienen el exponente más alto primero, entonces sería IS por esta parte de acá, RS, y de cuadrado, que vendría a ser este término de acá,
aquí haciendo factor común ya de un solo de ese término. Es decir, haciendo factor común cuando paso del ID, ¿verdad? De este a este lado y con este. Nací de SS igual a C. Perfecto, entonces ya tengo mi polinomio. Aquí solamente es cuestión de evaluar esto, ¿verdad? Ya meterle valores y después utilizar la cuadrática, ¿verdad? O utilizando ustedes directamente su calculadora para que le resuelva esto. Entonces vamos a meterle valores ya. Y de SS es 10 miliamperios. RS 750. Y BP es menos 4. Entonces este término de acá me va a quedar aquí 351.56 de CID cuadrado. Y este término de acá queda menos 4.75 de CID y de SS que es pues, 10 miliamperios. Perfecto, entonces por favor corrobóreme estos valores. Aquí estos valores es evaluando cada uno de esos términos de acá, ¿verdad? Con IDSS 10 miliamperios, BP menos 4, RS 750. Entonces por favor corrobóreme estos valores de acá. Y con eso entonces solamente restaría pues usar la cuadrática en esta ecuación y le va a dar un set de... va a dar dos respuestas, ¿verdad? Para ID. Entonces si me ayudan con eso, por favor. Entonces resuelvan esto para ID y me dan las respuestas. Me da a 10.9 miliamperios y 2.6 miliamperios. Perfecto, bien. Gracias. Si pueden corroborar esos valores, por favor. Porque es que el problema es que aquí no sé si esto lo hice bien. O sea, no desconfío de sus cálculos, sino que desconfío de los míos. ¿Perdón? Yo comprobé los valores y sí me dieron igual.
Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Perfecto, listo. Entonces, ok, como pueden observar, no es tan complicado, ¿verdad? Especialmente si ustedes tienen una calculadora, pues varias calculadoras solamente tienen que plantear esas dos y ya le resuelve el sistema. Muy bien, entonces, naturalmente, como les mencionaba, pues le dan un set de dos resultados, 10.9 y 2.6. Si ustedes hacen este primero, que eso es lo recomendable, ¿okay? Es más, yo les recomiendo que en el examen, el resultado que ustedes ingresen sea este, porque es el exacto. Pues aquí esto no depende de si ustedes hicieron bien una gráfica o no. Aquí simplemente esto es que también, bueno, desarrollaron esto, ¿verdad? Pero la calculadora les va a devolver un resultado exacto. ¿Okay? Aquí entonces, cuando ustedes lo hagan, así, si ustedes empiezan por este método y ven dos resultados, uno se ve en las situaciones en que tiene que identificar cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? 10.9 o 2.6. Una forma de hacerlo es precisamente por el método gráfico, es decir, ver cuál de estas dos respuestas se aproxima más al método gráfico. Y en principio el método gráfico sirve para eso, ¿verdad? Es bosquejar el punto Q de forma rápida, de manera de que nosotros podamos observar cuál es el de esos dos valores, cuál es el que más se aproxima. Como ustedes pueden observar acá en el método gráfico, yo estimé un IDQ de 2.52 miliamperios. Entonces el que más se acerca, pues vendría siendo este, 2.6. Quiere decir que yo más bien al momento de estimar este 2.52 miliamperios, más bien me fui muy abajo y debió haber sido 2.6. Pero de igual forma, para haberlo hecho así, a mano alzada, sin regla, no está nada mal. Muy bien. Entonces quiere decir que el valor correcto es 2.6 miliamperios para IDQ. ¿Ok? Entonces este es el IDQ. Quiere decir que 10.9 miliamperios no es correcto. Ahora, hay otro criterio que puedo utilizar para también para identificar cuál es el valor correcto y es el siguiente. Como pueden observar acá en 10.9 miliamperios, 10.9 supera el valor de IDSS de 10 miliamperios, que para transistores JFET eso no puede ser posible. Es decir, yo les había mencionado, yo les había explicado que este valor de IDSS igual a 10 miliamperios es el máximo valor de corriente de drenaje que puede circular a través del dispositivo. No puede circular más corriente a través de sin que se dañe el dispositivo. ¿Ok? Entonces, no podríamos nosotros obtener un punto Q con una corriente de drenaje de 10.9 miliamperios por eso, porque no puede exceder el IDSS. Ahora, ese criterio que les acabo de mencionar, de que ID, punto Q, no puede estar más arriba de IDSS, solo es cierto para transistores de efecto campo de juntura, es decir, para JFETs. Ya vamos a ver la próxima semana que para MOSFETs sí que el punto Q puede superar IDSS muy fácilmente. Entonces, este criterio de que, por ejemplo, si la corriente, si este valor supera IDSS, entonces lo descartan. Eso solo es cierto para JFETs. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora que ya sabemos el punto Q, la corriente de drenaje punto Q exacto de 2.6 miliamperios, pues ahora solo resta utilizar pues, este valor exacto para calcular el voltaje con puerta fuente. Ahora, la forma más fácil aquí en este caso, pues simplemente es evaluarlo esto en la ecuación de la recta de carga, es decir, aquí este sería el punto Q. ¿Okay? Ahora, para encontrar el voltaje con puerta fuente en el punto Q, es evaluar la recta de carga con I de Q. Es decir, menos I de, en este caso, ¿verdad? Menos I de Q por RS. Es decir, menos 2.6 miliamperios por 750 ohms. Entonces, ¿cuánto da eso?
Menos 1.95, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Y entonces vean ustedes que lo que yo estimé es de 1.9, entonces hay una diferencia de 0.05 voltios, ¿verdad? Es decir, una diferencia de 50 milivoltios, un error de 50 milivoltios, que no está nada mal, de nuevo, considerando de que lo hice así a mano alzada. Entonces, este es el punto Q, quiere decir que lo que yo estimé en método gráfico no está tan extraviado, está bastante bien de hecho. Entonces, este método, este proceso, es el mismo para todas las configuraciones, es exactamente el mismo. Por eso es que este parcial es más fácil, porque es bien mecánico. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pueden empezar ustedes con el método exacto, que para el método exacto lo único que necesitan es, pues, es identificar la recta de carga, ¿verdad? La recta de carga se saca la malla con puerta fuente siempre, de acá. ¿Por qué? Porque es la ecuación que les va a relacionar el voltaje con puerta fuente con la corriente del drenaje. Entonces tiran la malla y después con eso resuelven el sistema de estas dos ecuaciones, la ecuación del choque y la ecuación de la recta de carga. La resuelven y le van a obtener su set de respuestas, ¿verdad? Sus dos respuestas. Y entonces ustedes identifican cuál es la respuesta correcta, ya sea por medio del método gráfico, ¿verdad? O por medio del criterio que les acabo de explicar para los JFETs, que la corriente del drenaje, si supera IDCS, entonces lo descartamos. Para MOSFET de tipo, para MOSFETs de tipo de incrementado empobrecimiento que harán la próxima semana, ese criterio no aplica, no funciona. Entonces van a tener que hacer el método gráfico. Entonces con el método gráfico ustedes van a ver cuál de las dos respuestas es el que más se acerca. ¿Okay? ¿Cuál es cuál es el correcto? En este caso vimos que, bueno, aquí 2.52, 2.6 es el más cercano. Entonces este vendría siendo el correcto. Y luego cuando calculamos el voltaje de la compuerta, aquí me hace falta una S, BGS. Cuando calculamos el voltaje de compuerta fuente en el punto Q, vemos que él me dio menos 1.95 y acá en el método gráfico, que cuánto es menos 1.9, que no está nada mal. Muy bien. Y eso es todo. De ahí, por ejemplo, si les piden un voltaje, como vaya, por ejemplo, en este caso, voltaje de la fuente, entonces el que van a utilizar, el valor de corriente que van a utilizar, pues es recomendable utilizar este. Entonces, para que vean, vamos a repetir este cálculo de BS. ¿Okay? Vamos a repetirlo, nada más que utilizando el método exacto. Entonces, aquí es 2.6 miliamperios, que es lo que el resultado del método exacto, por 750. Y vamos a ver qué tanto cambia el BS. Entonces sería 2.6 750. A mí me da 1.95. Entonces, como pueden observar, aquí el error entre el método exacto y el método, bueno, el BS, ¿verdad? El cálculo BS, utilizando el método gráfico, el método exacto es de alrededor de, pues, de 60 milivoltios, ¿verdad? Aproximadamente. Y ustedes dirán, bueno, eso es muy poquito. Bueno, sí, puede ser muy poco, pero tal vez para nuestro caso, ¿verdad? De las evaluaciones, puede para que para el sistema eso no sea poco y se los tomen como malo. Pero ya en la práctica, una desviación, un error como de 60 milivoltios, se puede ir apilando, es decir, especialmente cuando ustedes estén en circuitos multietapas, es decir, que este circuito se acopla o se conecta a otro circuito. Entonces, si ustedes calculan mal o tienen un error
¿verdad? Como este, en la primera etapa, y después cuando quieren hacer el cálculo de la siguiente etapa, utilizan ese error se les va a amplificar, entonces van a ir acarreando bastante error, y al final las respuestas se les van a desviar bastante. Entonces, los cálculos, cuando les piden calcular un voltaje en un circuito, como por ejemplo acá el voltaje de la fuente, o si les piden calcular el voltaje del drenaje o lo que sea, los cálculos háganlos utilizando el punto Q que salió del método exacto, no del método gráfico. Entonces el método gráfico solamente sirve, o bueno, no es que solamente sirve, pero solamente es adecuado, digamos, para validar el método exacto. Pero, o cuando ustedes quieren hacerlo así, visualizar. ¿Ok? Entonces, resumiendo, los pasos, primero identifican el transistor que van a utilizar, ¿verdad? Utilizan el método exacto para calcular el I de Q, y para el método exacto consiste en resolver el sistema de las dos ecuaciones de la ecuación de Shockley y la recta de carga, la ecuación de la recta de carga que siempre se saca de la malla comportafuente, tiene su set de respuestas, ¿verdad? Que pueden también hacerlo acá despejando para el voltaje comportafuente y tener la cuadrática nada más que para el voltaje comportafuente. Muy bien. Entonces validan ustedes su respuesta por medio del método gráfico, que es graficar la ecuación de la ecuación de Shockley, de la curva de transferencia, ubicando los 4 puntos. Luego graficando la recta de carga y el intercepto de la recta de carga con la curva de transferencia es punto Q. ¿Bien? Y con eso entonces ustedes validan o identifican cuál es la respuesta correcta del método exacto. Ya teniendo el punto Q, el voltaje de la comportafuente y la corriente de drenaje en el punto Q, ya pueden ustedes proceder a calcular todos los demás voltajes y corrientes del circuito que se les pida. Y eso es el mismo procedimiento para toda la configuración. Todos los ejercicios son iguales. El mismo proceso. Lo único que va a cambiar es la configuración y va a cambiar la forma de la recta de carga, pero el proceso en sí es exactamente el mismo. Es bien mecánico. Okay. Entonces, jóvenes, no sé si hay dudas al respecto de este tema. No sé si estamos bien. Bien, parece que estamos claros, ¿verdad? No es muy complejo. Ok, entonces, si no hay consultas, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar este tema de la semana. Y les voy a dar algunas pequeñas observaciones del examen del día lunes. Bien, el examen del día lunes se va a desarrollar de igual forma que el examen del primer parcial, es decir, como les expliqué en el correo ya día, ¿verdad? Lo vamos a hacer en 2 tandas. La sección de la mañana va a ser de 10 a 12 y la sección de la tarde va a ser de 1 a 3, ¿verdad? El examen va a durar 2 horas. Se va a hacer igual, alrededor de 3 ejercicios diseñados para que se puedan desarrollar en 2 horas como máximo. También otra cosa es con respecto a, me han hecho varias consultas si vamos a utilizar la aproximación de que la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector en región activa. Y yo les voy a decir en el enunciado claramente si puedo utilizar alfa igual a 1 o no. Entonces, si en el enunciado les digo, utilice alfa igual a 1, y lo que les estoy diciendo es que pueden utilizar la aproximación de que la corriente del colector es la misma que la del emisor. Muy bien. Ahora, si en el enunciado yo les digo, no suponga o no utilice alfa igual a 1, entonces ahí no van a utilizar la aproximación de que la corriente del emisor es igual a la del colector y van a tener que utilizar alfa, es decir, calcular alfa, ¿verdad? Por medio de su fórmula.
de que alfa, disculpa, de que alfa es igual a beta sobre beta más 1 y que la corriente del emisor es igual a beta más 1 veces la corriente de la base. Entonces, si en el enunciado yo les digo que no utilicen alfa igual a 1, van a utilizar estas relaciones, ¿verdad? Entonces calculan alfa de esta forma, beta sobre es igual a beta sobre beta más 1, y la corriente del emisor, perdón, el colector, es alfa veces la corriente del emisor. Esto lo van a utilizar de nuevo si en el enunciado les digo claramente que no utilicen alfa igual a 1. Si yo les digo que puedo utilizar alfa igual a 1, entonces alfa lo hacen igual a 1, entonces la corriente del emisor igual a la corriente del colector, y la corriente del emisor sería pues beta veces la corriente de la base, no beta más 1. Bueno, eso en cuanto al examen del día lunes, no sé si hay consultas respecto a eso. ¿Cuál es la diferencia entre ese beta H del beta? ¿Es el mismo? ¿Perdón? Ah, beta no, aquí beta H no, es aquí fue que lo escribí mal, aquí beta más 1. Ah, gracias. Sí, no, ahí disculpe que lo escribí mal, que es beta más 1. Ah. ¿Verdad? Aquí yo tengo. Muy bien, entonces, bueno, no sé si hay más consultas. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá, jóvenes. Pasen ustedes un buen fin de semana, tengan una bonita tarde, muy buen provecho. Estudien, jóvenes, bastante para el examen del día lunes. Si no han hecho las tareas todavía del segundo parcial, que ya ahorita ya estamos la segunda semana del tercer parcial, las tareas del segundo ya deben haberlas terminado ya hace mucho. Pero si no las han hecho, termínenlas, que sea para estudiar, ¿verdad? Porque para prepararse para el examen del día lunes. Los ejercicios van a venir del nivel de las tareas. Ya saben que lo de pequeña señal sí o sí va a ir en el examen, ¿verdad? Como le mencioné en las semanas anteriores, es lo más, como lo central, ¿verdad? Entonces, estén seguros de que va a venir ejercicios como ese, de pequeña señal, ¿verdad? Con condensadores de acoplo y desacoplo y todo eso. Bueno, jóvenes, quedo entonces a la orden, cualquier consulta, y pues nos vemos el día lunes, si Dios lo permite. Sí, díganme. Ingeniero, ¿podemos llevar la tabla de configuraciones de polarización del PJT? No, fíjese. No, porque esa parte de la tabla solo es hacer mallas nada más. Entonces, más bien eso los puede confundir en el examen. Entonces, no, solamente no hace falta que la lleven. Solo es de tirar las mallas y no hace falta que se aprenda ninguna fórmula ni nada de eso. Está bien, gracias. ¿Ok? Listo, jóvenes, entonces nos vemos el día lunes, si Dios quiere.